Hoy vamos a tener, como es habitual, cada semana prácticamente, la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Va a ser la número 231 y va a ser una vez más cargada, muy cargada de noticias, con una trascendencia que difícilmente os van a dar esa perspectiva cualquier otro medio de comunicación. Una perspectiva que rompe esquemas. Ya sabéis que dentro de nuestro apartado de noticias hay de diversa índole, casi todas prácticamente tienen que ver con la profecía, pero siempre hay alguna otra sección que termina de dar apoyo al contenido de todo lo que vamos a ver y en lo cual básicamente nos centramos. Empezamos por la creación de Dios. Mirad qué noticia que una vez más nos va a dar que pensar, cómo a veces los mismos animales nos dan lecciones tremendas. Una perra callejera salva a un bebé recién nacido que fue arrojado a un basurero. Y esto fue en Sao Paulo, en Brasil. Una madre había dejado a su bebé con el cordón umbilical, ya veis, en un basurero. Y apareció este perro que veis en imágenes, cogió al niño recién nacido, ya lo veis, fue y se lo llevó directamente a la primera casa que encontró para que asistieran a la criatura. Gracias a Dios, el bebé está bien, ha ido evolucionando bien, pero una vez más vemos cómo el Señor tiene que actuar incluso a través de animales, dándonos lecciones de amor. Hay un texto bíblico que dice que las mujeres se pueden llegar hasta incluso a olvidar de sus hijos, pero Dios no se va a olvidar nunca de nosotros. Y ya veis en este caso cómo tiene que utilizar hasta animales para hacer lo que el ser humano no hace. Hasta algunas madres que quizás por circunstancias extremas se llegan a ver en esta situación de dejar al niño así. Pero ¿de qué modo tan fuerte nos da la lección un animal y nosotros a veces somos más animales que ellos? Si todo eso es verdaderamente injustificable, dejar a un niño de este modo, hay cosas que no solo nos atañen aquí en la tierra. La creación de Dios va de un modo súper extenso, evidentemente abarca el universo. Y mirad qué imagen tan preciosa extraemos de la NASA. Ha recibido un premio especial. Está extraída esta fotografía desde el telescopio que hay en Ibiza y es de la constelación de Perseo. Mirad qué maravilla una vez más. Siempre, cada vez que podemos salir por la noche y contemplar las estrellas, por desgracia eso no sucede en todas partes porque hay lugares de mucha contaminación lumínica y por tanto, sobre todo en grandes ciudades, es difícil poder observar esto. Pero cuando levantamos la cabeza a los cielos, mirando, somos capaces una vez más de hacer ese momento de sosiego y pensar, increíble, que hay alguien con tanto poder para hacer esto y que se preocupe incluso por cada uno de nosotros. Y vaya si se preocupa, aunque muchos no sepan detectarlo. Hoy vamos a ver, en definitiva, cómo a través de las profecías bíblicas nos damos cuenta de cómo sí le preocupamos y mucho. Pero antes mirad también esta otra noticia. Científicos chinos descodifican los sonidos con los que los osos pandas se comunican entre ellos. Han identificado 13 sonidos diferentes.
Los osetnos son capaces de pedirle a sus madres que les alimenten o que les cambien de posición. El proyecto sigue vigente y el objetivo es conocer el significado completo de los sonidos que emiten los panda. Ya veis, los animales utilizan su propio lenguaje y ahora se ha podido determinar, dependiendo del sonido, qué es lo que quieren transmitirse. Una vez más, es impresionante ver cómo la creación de Dios llega también a los animales en lenguaje, en su propio lenguaje, evidentemente, muy distinto al del ser humano, pero una vez más nos denota esa extraña inteligencia que tienen los animales. Y ahora sí, ya empezamos a entrar en lo que es cuestión más que nada profética. Y vamos a hablar de la Unión Europea. Ya sabéis que la Unión Europea fue algo que se generó desde hace muchos años, se vino gestando hasta que finalmente se pudo producir tal cual. Y ya hemos hablado varias veces de quién está detrás de la Unión Europea, quién trabajó para que se forjara, Vaticano y sociedades secretas, masonería, y vamos a dedicar un tema exclusivamente a la Unión Europea. Dentro de poco vamos a mostrar todo lo que había habido por detrás y que tantas veces no se termina de contar, porque realmente no interesa, por supuesto. Mirad esta noticia, da que pensar. Asselborn dice, la Unión Europea puede desintegrarse, y lo dice el ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo. Hace referencia sobre todo a este grave problema que está habiendo de refugiados hacia Europa. Algunos países, ya sabéis que están poniendo muchas trabas, muchas pegas, y él dice que puede haber un falso nacionalismo que puede llevar a la guerra incluso, por situaciones de decir, yo no los quiero en mi tierra, póntelos tú en la tuya, y llega a decir cosas que dan que pensar, como por ejemplo, dice, a su juicio es inaceptable decir no tenemos sitio para refugiados musulmanes porque somos un país católico, como ha afirmado algún país del este de Europa, o argumentar que la migración es un problema alemán con el que no tengo que ver. Este tipo de excusas no las podemos aceptar, no las debemos aceptar, subrayó Schulz también. Pues una vez más queda la Unión Europea en ese hilo colgando. ¿Terminará todo de fusionarse bien? ¿Habrá trabas y se va a desintegrar? La profecía nos decía que Europa parecería totalmente ligada, pero llegaría el punto en que, como dice el texto, mas no se unirán. ¿Y cuántas veces hemos hablado de eso referente a independentismos? Pues también ahora con esto puede haber otro punto clave al respecto. Pero, ¿de qué venimos hablando a través de tantas semanas, tantos años? Crisis. Y mirad también, la CE eleva su previsión de crecimiento de España en 2015, pero empeora su cifra de déficit. O sea que lo que ganamos por un lado lo vamos a perder por el otro, hasta el punto que además se habla de que va a haber probablemente más recortes en el año 2016, según los técnicos de Hacienda, más que el año pasado, y sin duda una subida de impuestos. Pues este es el panorama que cabe esperar. La crisis está grave, no sigue mejorando absolutamente como en un principio muchos nos han querido mostrar. Y como no es una cuestión solo que afecte a un país, sino que es algo a nivel internacional, porque ahora todo prácticamente va interconectado, pues ya sabemos lo que va a pasar. Crisis cada vez más. Y la profecía nos hablaba que en el último tiempo habría una gran crisis, no solo económica, sino también moral y de muchos otros aspectos. Pero precisamente antes, hace un momento que hemos estado hablando de Europa, estábamos citando esos textos sobre Daniel capítulo 2, versículos finales. ¿Sabéis? En el capítulo 2 de Daniel se habla de una profecía que es impresionante. Está escrita hace 2600 años por el profeta Daniel. Sí, un señor cautivo judío a la tierra de Babilonia. Y allí él le describe al rey Nabucodonosor
el sueño que el rey había tenido y que había olvidado, que era lo que había soñado, pero además él sabía que era importante y le pidió una interpretación a los sabios, a los caldeos, a la gente más importante en esos momentos de su zona, de su tierra, de Babilonia. Y todos esos magos y astrólogos que eran los que se dedicaban a hacer lo que ahora es también el tarot y tantas cosas más que veis en tantos canales de televisión y por todos lados, para adivinar futuros, no les supieron dar una explicación al rey. Y Daniel se la dio. Y dijo que no era por interpretación suya, por ser el más iluminado de todos y el más sabio y bonito, sino porque Dios le mostró qué había de acontecer en el futuro al rey Nabucodonosor y le dio la explicación a Daniel para que le comentara. Y sabéis, es una profecía que nosotros tratamos en la conferencia número 6, corría el año 2006 precisamente, cuando pudimos mostrar esta conferencia públicamente, analizando Daniel 2. Y vimos cómo en esa profecía se habla de los distintos imperios que irían después de Babilonia, sucesivamente a lo largo de la historia. Y sabéis, los acertó a la perfección, porque incluso se daba el nombre también de esos reinos. Pero es impresionante, porque llega a decir que después de Babilonia vendría Medo-Persia, después de Medo-Persia vendría Grecia, después de Grecia vendría Roma, y que finalmente de Roma surgiría algo que terminan siendo las naciones europeas, y en esos momentos finales de la historia, porque es a lo que hace referencia esta profecía, iba a suceder algo, y es que cuando parece que todo está unido, ¡fluf!, se rompe. Pues mirad ahora, precisamente recordando esto, Cataluña. Aquí tenéis esos versículos, Daniel 2 del 40 al 43, que nos dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Estaba hablando de Roma. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Recordad que el sueño está hablando de una estatua en forma de cuerpo humano con distintos metales, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y los pies en parte de barro cocido y en parte de hierro. Y eso era una sucesión de imperios que el mismo Daniel termina diciéndole al rey, y que podéis comprobar cómo se ha cumplido a la perfección. Y algunos dirán, esto es imposible. Pues bueno, la historia lo corrobora y nadie puede negar eso. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Qué venía después de Roma? Las naciones europeas, que han terminado siendo lo que tenemos ahora. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Durante siglos hemos visto cómo Europa se ha intentado fusionar unos con otros, alianzas humanas, matrimonios entre casas reales, pactos, tantas cosas, y finalmente surge la Unión Europea. Cuando lo quisieron conseguir antes Napoleón y otros personajes, resulta que ahora se consigue teóricamente de otro modo, totalmente distinto. Pero cuando parece que todo está consolidado, ¿habéis probado a pegar barro y hierro? Parece por un momento que sí, que aguanta, pero a la que seca un poco, ¡puf!, no aguanta. Pues esto es lo que nos decía la profecía. ¿Y qué está pasando dentro del territorio europeo? Pues que siguen habiendo independentismos, nacionalismos que no quieren estar en lugares donde ahora están, y que quizás ya son cuestiones de hace siglos. Pues mirad, en Cataluña, que hemos venido tratando tantísimo al respecto desde hace muchos años, que iba hacia camino de la independencia, ahora, ¿qué está pasando? Pues que cada semana vemos situaciones de tensión entre Cataluña y España. Hasta ahora parecía que solo era una cuestión política, pero que evidentemente el deporte también lo ve reflejado. Y sabéis, todos supongo que conocéis de sobras el Fútbol Club Barcelona, y
cómo va muy vinculado precisamente a Cataluña, tantísimas veces con muestras como las imágenes que veis ahora aquí. Precisamente por mostrar la señera, esa bandera catalana estelada, con ese triángulo azul y una estrella de 5 puntas blanca, la propia UEFA sancionó al club azulgrana por hacer esto, esta exhibición de banderas. Y claro, esto no ha sido muy bien tolerado por aquí. ¿Y qué se llegó a hacer? Pues el Camp Nou desafía a la UEFA con 30.000 esteladas. Hubo gente que empezó a repartir este tipo de bandera antes del comienzo del partido y un poco alejado de la zona, y se juntaron 30.000 banderas más las que ya llevan habitualmente los socios y demás seguidores del club. Todo para protestar a nivel internacional que esto era una injusticia. Para algunos no, pero visto desde aquí para muchos sí. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Que se está cada vez internacionalizando más todo lo que acontece respecto a la independencia de Cataluña, a ese proceso. Y hoy ha sido una culminación ya de lo que se ha venido trabajando durante años. El Parlament, en Cataluña, declara el inicio del proceso de independencia con los votos de Junts pel Sí y la CUP. Y, bueno, era de esperar. Tienen mayoría dentro del Parlamento, pues consiguen aprobar esto. Evidentemente, los grupos que no estaban de acuerdo se han manifestado como tal, pero no lo han podido impedir. Entonces, ¿qué va a suceder a partir de ahora? Evidentemente, la tensión sigue servida, pero a partir de estos momentos dicen que empieza ya la desconexión con el Estado español. La resolución aprobada declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república. ¿Todo termina así de fácil? Bueno, ya veremos cómo precisamente no termina así de fácil, porque ¿qué era lógico que pasara? Pues esto. Rajoy, el presidente español, recurrirá al Tribunal Constitucional la moción independentista. Usaremos solo la ley, pero toda la ley, dice. Claro, aquí esto suena a amenaza, algunos ya hablan de qué van a hacer, enviar los tanques. Una vez más, conflicto. Nosotros no vamos a entrar ni si esto es bueno ni si es malo. Cada uno que piense lo que quiera. Nosotros hemos de ir detrás de la noticia. Y detrás de la noticia la profecía, donde nos decía que Europa no se uniría, porque siempre habrían estas cosas hasta el final. Aunque por un lapsus de tiempo parecerá que todo se consolida, pero eso durará muy breve tiempo. Pues bien, sigamos atentos porque aún tendremos meses en lo cual todo este tipo de trama no podremos dejar de hablar de él, porque ya no solo va a empezar a afectar a lo que es Cataluña y España, sino a alguien más que también tiene que ver aún con España, y es Euskadi, el País Vasco. EH Bildu registra su propia ley de consultas para convertir el Parlamento Vasco en soberano. ¿Qué camino están emprendiendo? Pues ya lo veis, también hace tiempo que lo trabajan. No solo quedará todo en Cataluña, Euskadi va detrás. Y quizás no van a ser los únicos. Y todo esto que sabíamos que acontecería, porque por detrás hay una trama de Vaticano, jesuitas en concreto y masonería, ahora se producen los frutos ya de un modo abierto. Y una vez más, no voy a decir si esto es bueno o es malo, porque cada uno piensa lo que piensa y cómo lo han criado culturalmente, cómo le han influido mentalmente y lo que él haya podido ir desarrollando aparte, lo verá de un modo u otro. La situación es esta. Y los propósitos se van a cumplir. Por tanto, estemos atentos, porque esto va a durar aún muchos meses, pero la profecía, una vez más delante nuestro, cumpliéndose, ¿cómo no? Y ahora sí que entramos en una de esas profecías que ya es de un abasto a nivel mundial. Isaías 17 del 1 al 3, Daniel 11 del 40 al 45. Ya sabéis que también sobre Daniel 11 del 40 al 45 estuvimos tratando en la conferencia número 7, también en el año 2006, cuando estuvimos diciendo
lo que se iba a producir en Oriente Medio. ¿Hasta qué punto llegaría todo? Y cómo también el profeta Daniel dijo exactamente todo lo que ahora está pasando y lo dejó escrito y nosotros podemos comprobarlo. Y cuántas veces no he tenido que hablar de este mismo tema dando datos nuevos que siguen demostrando que Daniel no se equivocó porque Dios se lo reveló y Dios no falla nunca. Pero nos hablaba también Isaías sobre la situación en Siria, en Damasco en concreto, entre otros lugares. Y aunque tuvo ese cumplimiento hace muchos años, ya sabéis que en la Biblia hay profecías de doble cumplimiento y a veces hasta de triple, porque tantas cosas se repiten cíclicamente. Pues bien, cuando nos hablaba de la destrucción de esos lugares y nos hablaba hasta de qué países intervendrían, es tremendo cuando veis cómo cuadra todo a la perfección. Mirad también, decíamos, no solo habrá guerra en Oriente Medio, donde todos los países se ven implicados, o se verían implicados, que ya es lo que está aconteciendo, sino también cómo en Europa y en otras partes habría terrorismo en el mundo occidental. Pues bien, mirad esto, 2 detenidos en Barcelona por sus labores de proselitismo y captación para Estado Islámico. No es el único lugar. Han habido también más detenciones en otros puntos de la península ibérica, incluso parece ser que en Marruecos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que estaba previsto que sucediera. Esto se irá extendiendo y va a ser inevitable que cada vez la gente viva con más tensión, miedo, temor. ¿Qué acontecerá? ¿Qué nos puede pasar? Y esos ayes que hay en los corazones no irán a menos, irán a más. Y todo esto eran señales del pronto regreso de Jesucristo, la segunda venida de Jesús. Tantas veces las personas oyen hablar de la Biblia, porque ahora prácticamente casi nadie se la lee en el mundo occidental, al menos, sobre todo en Europa, pero ¿cuántos que hasta incluso han leído la Biblia desconocen que hay gran cantidad de profecías, desde el primer libro de Génesis hasta el último de Apocalipsis, donde se habla continuamente de la segunda venida de Jesús? Incluso en el Antiguo Testamento, antes de que apareciera Jesús por primera vez, ya se habla de la segunda venida. Incluso esto, ¿cómo puede ser? Profecía, si viene de Dios, te puedo decir el futuro tranquilamente porque es lo que va a pasar. Y nosotros mostramos que además hay toda una serie de acontecimientos que debían ser previos al cumplimiento de las profecías finales, del retorno de Cristo. Y son precisamente lo que estamos mostrando, entre otras cosas. Si queréis saber más datos sobre cuándo va a ser y cómo va a ser la segunda venida de Jesús, mirad nuestras conferencias, porque allí mostramos todos esos textos, todas las pruebas históricas y tantas cosas más que no os van a defraudar. Pero eso sí, miradlo sin prejuicios, porque como vayáis con prejuicios no os vais a querer enterar de nada y por tanto no podréis enteraros de nada. Siria. La guerra es por el gas. Combaten nativos, pero los intereses son externos. Mirad que muchas veces hemos hablado, y cuando estuvimos tratando precisamente esos temas sobre Oriente Medio en esa conferencia número 7, ya estábamos mostrando que hay un doble interés. Por un lado, gas y petróleo en todos esos territorios son clave. Evidentemente es un gran interés comercial. Pero ya sabéis que eso no es lo único. A alguien le interesa que esa situación se produzca, que también mientras saca sus réditos económicos con todo ello, también busca otro propósito aparte, y es instaurarse en Jerusalén, y ese es el mismo Vaticano. Y también nos lo decía Daniel, que el Vaticano haría eso, y lo decía antes que surgiese el Vaticano en la historia. Impresionante. Pues sí. ¿Que no os lo creéis? Mirad las conferencias y veréis que no os estoy diciendo nada que no sea cierto. Pero con Siria tantas veces se dice, ¿y por qué? ¿Por qué atacan a Siria? ¿Es solo para destituir al señor al-Assad, el presidente de la nación? ¿O hay algo más? Pues ese algo más, mirad que nos lo dice
a alguien que es un sacerdote trinitario, Antonio Aurelio Fernández, y llega a contar cosas particulares sobre el conflicto en Siria, que una vez más no van a dejarnos indiferente. En Alepo hay en curso una guerra por el gas. Combaten personas locales, pero detrás de ellos hay potencias occidentales. Urge detener la guerra. Los jóvenes son los que más sufren y el ISIS quien cosecha. No es justo hacer emigrar a esta gente obligándola a dejar sus raíces y su tierra. Y mirad qué nos llega a decir en todo este apartado sobre Alepo. Le preguntan, ¿qué está sucediendo en esa ciudad? Alepo se encuentra en medio de varios frentes. Por una parte, el gobierno de Bashar al-Assad, por otro, el frente de los rebeldes, y por otro, el frente del Daesh o autoproclamado Estado Islámico. Siria tiene 1/3 de las reservas petrolíferas del mundo. No es poco, ¿eh? Pero también es un gran productor de gas que puede ser exportado a Europa y otros lugares. Actualmente no se pueden sacar estos recursos por la parte de Siria, sino que se están sacando por el canal de Suez, es decir, aumentando los kilómetros de transporte y las tasas e impuestos que ponen los países por donde pasa el petróleo y el gas. Es decir, Siria tiene fácil salida al mar para exportar estos productos. No hay que olvidar que hasta hace poco Rusia había entrado en disputa con Europa a causa del gas que exporta y que obligó a países europeos a aceptar las condiciones impuestas por el Kremlin. Rusia tiene la llave para abrir y cerrar el gas en Europa. La conducción de ese gas se podría hacer a través de Siria, pero ¿a quién le correspondería el derecho de distribuirlo? Es decir, de abrir o cerrar el grifo. Entramos por fin a comprender que la guerra en Siria es realmente una guerra entre Rusia y Estados Unidos de Norteamérica, Europa, una actualización de la Guerra Fría. Rusia está apoyada por Siria, Irán y China. En cambio, la oposición de al-Assad está apoyada por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Israel y Arabia Saudí. De ahí la continua impresión que tienen los habitantes de Oriente Medio de que realmente son invasiones occidentales, porque aunque son guerras en sus propios países, son otros los que las están programando. Alepo está en el lugar estratégico de todo esto y, por tanto, al centro de toda lucha y de toda invasión. Una vez más nos hemos de dar cuenta que la profecía de Apocalipsis 18, donde aparece el mensaje del cuarto ángel, el que se añade a los otros 3 que aparecen en el libro de Apocalipsis capítulo 14, nos dice que el Vaticano cogería un entramado junto a sociedades secretas, masonería, gente que está detrás del gran comercio mundial, y se irían apoyando unos a otros para sacar un rédito económico tremendo y de poder, por tanto. Pero a su vez, todo esto iba a repercutir en que ellos, el Vaticano, conseguiría tener libre el terreno. Llegará un punto en que eso sucederá así, donde todos aquellos que no hayan querido aceptar lo que el Vaticano va a terminar imponiendo, van a ser eliminados. Y el camino lo tendrán despejado para posicionarse precisamente en Jerusalén. ¿Por qué creéis que hay conflicto entre palestinos e israelíes? ¿Creéis que es porque sí? Mirad nuestras conferencias y veréis qué cantidad de argumentos hay para demostrar quién está detrás de todo eso. Y no son bromas. Pues bien, ya veis que incluso podemos mostrar escritos de gente católica que está diciendo verdades de por qué se producen ciertas situaciones. No todo es malo en el catolicismo, ni todo es bueno en el protestantismo, ni nada parecido. Hay personas que son sinceras ahí donde están, aunque sean en el lugar del error. Dios tiene pueblo aún en muchas partes, pero Dios ya va juntando a su pueblo bajo una misma bandera, en un mismo sentir, en una misma verdad. Mientras tanto, mirad también, si hemos hablado en este escrito que hemos mostrado ahora sobre Rusia, sobre China, eso también estaba escrito por el profeta Daniel en el capítulo 11.
que al fin del tiempo iban a tener un papel preponderante junto a Estados Unidos. Y diréis, ¿cómo puede ser si todo esto no existía aún, tal cual cuando Daniel escribió? Pues todo se hace bajo símbolos. Y esto que os estoy diciendo ahora se ha interpretado así desde hace 150 años. Pues no es de ahora. ¿Y cómo alguien sabía que eso sucedería? Pues porque la profecía se explica a sí misma. Y cuando vas determinando los lugares donde pone la Biblia, sabes a quién se está refiriendo. Pueden cambiar los años, pueden cambiar los tiempos, pero al final sabes a qué territorio se está haciendo mención la Biblia y sabes lo que va a acontecer. Pues en definitiva ahora una noticia que va asociada a todo ello. ¿Qué gana China con sus islas artificiales armadas con aviones de combate? Ya sabéis que hay una disputa ahora en el mar meridional, en la China meridional en concreto, por esas islas artificiales que China está generando sobre el mar, pero que ahora además las está equipando con aviones de combate. Una vez más, la profecía nos lo decía, habría una disputa casi final entre Rusia y China por un lado y Estados Unidos y sus aliados por el otro. Y la profecía se va preparando para su cumplimiento total. Y quedaos con esto. Cuando veamos estas cosas, el fin está cerca. Preparémonos, porque nosotros podemos hacer algo para saber qué va a acontecer, pero para saber qué debemos hacer y qué debemos decir, pero también qué es lo que vendrá para reaccionar, ponernos en sintonía con Dios y salir vencedores de todo lo que espera este mundo. Apartado para paz y seguridad. ¿Sabéis? En la Biblia se dice también, en 1 de Tesalonicenses, escrito por el apóstol Pablo, paz y seguridad, que cuando digan esto, que todo parecerá que ya va todo tan bien, cuando estén hablando de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán como la mujer con los dolores de estar encinta. Pues mirad ahora, Carter dice que Rusia y China son potencialmente amenazas para el orden global. Y es el secretario de Defensa, Ash Carter, y hace esas acusaciones, diciendo que Rusia y China pues están yendo en un camino que llevan prácticamente a punto para la confrontación. Y sobre todo por la situación que hay en países colindantes con Rusia, pero también en la zona de Medio Oriente. Esto es Rusia, pero China, lo que hemos visto hace un momento, en qué zonas también, aunque ya sabéis que también tienen sus intereses en África, sus intereses en Latinoamérica, y todo esto se va a trabajar a nivel mundial. Va a ser un problema a nivel mundial, aunque haya un lugar más concreto que sea el de la confrontación en Oriente Medio, por encima de todo. Pues bien, cuando va hablando este señor, llega el momento en que nos dice, como una potencia en ascenso, es de esperar que China tendrá ambiciones de crecimiento y un poder militar de la modernización. Pero como China se comporta será la verdadera prueba de su compromiso con la paz y la seguridad. ¿Cuántas veces estamos mostrando últimamente que no para de hablarse de paz y seguridad? Y lo van dando personas, lo van diciendo personas del ámbito de la política a nivel mundial y que muchas veces tiene que ver precisamente con Oriente Medio, tiene que ver también con Israel. Y las profecías nos indicaban que esto acontecería. Pues ya lo estáis viendo. No son bromas, una vez más. Y mientras toda esta situación va a seguir prolongándose, porque ya sabéis que hemos hablado muchas veces de esa carta tan famosa entre dos masones luciferanos, Albert Pike y Giuseppe Mazzini. Estamos hablando de 1871. Y ellos escribían que habría 3 guerras mundiales. Las 2 primeras las acertó Albert Pike a la perfección, gracias a su espíritu guía, o sea, un demonio que lo guiaba. Pero decía cómo sería la Tercera Guerra Mundial, y es lo que estamos teniendo ya en toda esta situación que hemos estado analizando. Y como él dice hasta el Papa de Roma, que él sabe muy bien lo que hay detrás,
Ya estamos en Tercera Guerra Mundial. Va por fases, pero ya estamos en Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues es para pensar. Y mientras pensamos, vamos a ver cómo también se están cumpliendo otras profecías. Ciencia y tecnología. Daniel también nos decía que habría un aumento del conocimiento de la ciencia, y aunque las palabras usadas también hacen referencia al conocimiento de la profecía, que entenderíamos muchas más cosas, también lleva la comprensión, el texto, de que la ciencia en general aumentaría en el tiempo del fin. Y ya hemos venido mostrando cantidad de tecnología que está saliendo a la luz, de conocimientos científicos. Pues ahora, esta semana, ¿qué podemos mostrar? Entre otras cosas, muchas que se podrían mostrar. Mirad esto, Starship, el robot de reparto urbano sobre ruedas. Este robot podrá repartir la compra diaria y pequeños paquetes en ciudades de forma absolutamente autónoma, con lo cual ya sabéis que muchos que se dedican a la mensajería, pues ya pueden ir empezando a buscarse otro oficio, porque de seguir así, ya os lo podéis imaginar, lleva cámaras incorporadas, lleva luces, por si alguien pasa se puede detener, etcétera, etcétera. Eso sí, lo que no sé si tienen previsto es que depende por dónde pasen, igual estos aparatos desaparecen. Pero en fin, sea como fuere, este es el robot en cuestión. Y algo que también va a facilitar mucho, pero mucho, que algunas personas que ahora no tienen medios puedan hacerse una casa en el campo, porque tal como van los precios para edificar, cualquiera se la hace fácilmente, ¿eh? Pues mirad esto, una empresa china fabrica impresoras 3D que permiten construir 10 casas en 24 horas. Además, el costo es ínfimo, con lo cual dicen que hasta con 6.000 euros o algo así, o 7.000, podrías llegar a tener tu casa. Y que, bueno, es una casa espléndida, poco tiene que envidiar a nada, a lo que se ha hecho hasta ahora. Una vez más, muchos albañiles quizás también tendrán que buscarse otro trabajo. Mirad cómo la tecnología, por un lado va muy bien, pero por el otro que está generando cada vez más paro. Es evidente, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que la ciencia no para y cada vez va progresando, tal como la profecía nos lo decía. Y ahora vamos a ver el vídeo de esa empresa china que fabrica impresoras 3D que permiten hacer esas 10 casas en 24 horas. En el vídeo sencillamente nos muestra cómo funciona la impresora y con qué facilidad se va usando todo este material que además se está haciendo que sea de reciclaje, con lo cual aún se abaratan más los costes. Se pueden llegar a construir hasta edificios de varias plantas, es realmente asombroso. Bueno, pues mirad ahora algo que también está avanzando y es el tema médico en muchas cosas, aunque en otras ya sabemos también todo lo que hay detrás, ¿no? Un tratamiento inédito acaba con la leucemia incurable de una niña. Es una niña británica, se ha convertido en la primera persona en el mundo que ha sobrevivido a una leucemia incurable con una nueva terapia génica que además solo ha sido usada en ratones, pero esta vez no había nada a hacer y se propuso probar esto. Pues se ha conseguido que esa enfermedad letal para ella deje de serlo. Y todo tiene que ver con algo de modificación genética para conseguir que todo esto se terminara. Realmente la ciencia sigue dándonos sorpresas y gracias a Dios algunas de ellas, como esta, muy buenas. El medio de comunicación masivo más grande de China admite en el trabajo al primer robot periodista. Pues otros que empezarán a buscarse trabajo a este paso, los periodistas. El nuevo trabajador robotizado admitido en la agencia de información Xinhua el viernes pasado escribirá artículos informativos sobre deportes y economía, informa Xinhua. El robot, que forma parte de una medida de reforma de la redacción, tiene dos retos: ahorrar mano de obra y aumentar la eficiencia y la exactitud de los reportajes, ha explicado la agencia. El robot periodista fue probado por primera vez en octubre, cubriendo los acontecimientos de la Superliga China de fútbol. Según la opinión de los expertos, pudo realizar su tarea. El robot es capaz de escribir noticias sobre los rankings y los resultados de las competencias en chino e inglés, declaró Zhou Ji, redactor del Departamento de Deportes de Xinhua.
Bueno, pues si las máquinas ya van a redactar los artículos, como no queden solo los de opinión, ya no sé qué más artículos van a quedar. Increíble cómo avanza todo por eso, ¿eh? Y ahora entramos en el apartado para Latinoamérica. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver también con la profecía? Correr o morir, salvadoreños atemorizados migran en masa a Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver? Pues muy fácil. La profecía nos decía que Estados Unidos llegaría a un punto en el cual va a aparecer algo conocido como la ley dominical. Una ley donde se va a promulgar, porque el Vaticano estará por detrás, y muchos protestantes apoyando que debido a la corrupción en el mundo de la moralidad y tantas cosas más, hace falta el domingo como día de reposo obligatorio para todos. Y eso que acontecerá en Estados Unidos se va a extender al resto del mundo automáticamente. Y eso es conocido en la Biblia como la marca de la bestia. Y algunos dirán, anda, ¿qué dices? Bueno, pues mirad nuestros temas, especialmente conferencias de la 8 a la 10, también eran del año 2006. Y veréis cómo todo eso se explica con la Biblia en la mano, con la historia y tantas cosas más. Y la profecía nos decía que algo iba a acontecer, que el pueblo hablaría hacia los políticos para pedir soluciones, y entre ellas pedirían lo que ya les están mostrando, que el domingo deberá ser el día de reposo para que todo vaya bien, hasta la ecología. ¿Ecología? Alguno se sorprenderá, pues sí. Mirad las 6 temáticas que hemos presentado sobre la encíclica terrible del Papa Laudato Si, en la cual todo parece ser ecología y ecología humana y demás, y su finalidad ya es decir que hace falta el domingo como día de reposo en todas partes. Pues, ¿qué tiene que ver esta noticia? Precisamente al provocar digo, directamente, que esa situación de países como El Salvador lo estén pasando realmente mal, ¿hacia dónde va a ir la población? Hacia Estados Unidos. Y la mayoría de esa población, ¿de qué religión son? Católicos. ¿A quién van a apoyar esas decisiones? Pues a ellos, a los políticos que hablen sobre el domingo. Porque, ¿qué se espera? Pues que tarde o temprano todas estas personas puedan tener derecho a voto y puedan apoyar lo que ellos quieren. ¿Por qué Obama está pidiendo que eso se pueda llegar a hacer? ¿Por qué lo está pidiendo el Papa de Roma? ¿Creéis que es por amor todo? Pues si no supiésemos las profecías y toda la trama que hay detrás, no nos enteraríamos de nada, como pasa la mayor parte de la población del mundo, por desgracia. Por eso debemos decir las cosas y anunciar lo que Dios dejó plasmado en las profecías. Y mientras eso sucede, al igual que en Honduras y en tantos otros lugares, como en los días de Noé, nos decía la Biblia, o como los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre, de Jesús por segunda vez. Y se hablaba de momentos de corrupción extrema en todos los sentidos, pero también de una cuestión moral, y es, como es conocido precisamente, la sodomía. Sodoma es el nombre de la ciudad que fue fulminada por Dios, al igual que Gomorra y otras ciudades de las llanuras en esas zonas de Israel, debido a corrupción en muchos ámbitos. Pero resulta que la palabra que nos ha quedado, que deriva de Sodoma, es sodomía, homosexualidad, diríamos ahora. Pues resulta que la Biblia nos decía que el mundo llegaría a un punto en que volvería a coger lo mismo de antes y se volvería a expandir, porque a alguien le interesaría que eso fuera así. Y además, pues era de esperar que todo eso se legislara y se tomara como algo que tantos pueden decir, esto no es bueno, otros dirán sí, pues hay que ir a la Biblia, ¿qué es lo que nos dice Dios? Y Dios nos dice que hay cosas que hay que cambiar. Y Dios nos puede amar mucho, pero quiere que hagamos las cosas bien. Si no, pues no habrá salvación, así de claro. ¿Y qué debemos decir nosotros? La verdad. Pues bien, mirad qué noticias hay al respecto que no dejan de sorprender cuando hay la situación que hay en el mundo. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, aquí en Cataluña, envía 60.000 euros a los gays de Guatemala, entre otros grupos que parece ser que necesitan dinero.
Bueno, pues es algo que sigue sorprendiendo. ¿Se dedica 60.000 euros a esto? ¿Y por qué no a otro tipo de cosas? Bueno, cada uno decide lo que hace con su dinero, pero cuando sabemos que bíblicamente esto no es lo correcto, que no es lo que Dios quiere, pues no podemos apoyar estos conceptos. Algunos dirán, esto es ser retrógrado, esto es ir contra lo que hay que ir evolucionando. Dios no cambia, somos nosotros los que cambiamos, y a alguien le interesa que cambiemos, pero no a Dios. Y nosotros debemos decir las cosas tal como son. Y como hay libertad de expresión, debemos opinar. No estamos diciendo que hay que ir contra nadie, pero decir las cosas. Hay personas que hacen maldad en otros ámbitos, todos tenemos defectos, todos hemos de perfeccionarnos. No podemos por eso decir que todo en este mundo está bien y que no hay que cambiar nada, porque si no, Jesús ¿a qué vino a la tierra? ¿A morir porque sí? Vino a cumplir una ley, nos enseñó a cumplir una ley, los 10 mandamientos. Pues no podemos desestimar el sacrificio de Cristo de este modo, porque si hacemos eso, evidentemente, como dice la Biblia, no hay salvación. Mirad también esto. Un distrito de Tokio expide los primeros certificados de Japón para uniones homosexuales. Ya es algo que empieza a ser normal, cotidiano, en más países. Era de esperar. Y España empezó mucho al respecto, siendo el abanderado, el adalid de todo esto, y ahora se está expandiendo, ya lo veis, por todos lados. En Colombia y tantos otros lugares se están llegando a cosas parecidas. Es lo que estaba profetizado, no debe sorprendernos. Todo esto son las señales que Jesús va a volver pronto, y eso es lo que nos tiene que dar alegría, que el mundo seguirá su camino, cada vez irá de mal en peor en todos los aspectos, pero Dios ya se prepara un pueblo porque pronto vuelve. Y todos debemos cambiar cosas, por supuesto, todos. Y quien diga lo contrario, si es tan santo, ya debe estar en el cielo, según creen algunos. Accidente aéreo. Si hace una semana hubo uno, y parece ser, por lo que dicen algunos, que fue ataque terrorista, ha habido otro. Accidente de un avión deja al menos 40 muertos en Sudán del Sur. Y las profecías nos decían que habría cada vez más accidentes. Y sabéis, es curioso, porque profecías también escritas por Ellen White, la autora norteamericana, en el siglo XIX y parte del XX, decía que en los grandes medios de comunicación, precisamente de tráficos, y eso lo decía en esos años, que ya veis que la gente como mucho iba en los primeros cochecitos que salieron, que ya os sabéis cómo eran, como mucho al final de esos tiempos, decía que habría grandes desgracias por todo esto, en las vías terrestres, marítimas, etcétera, etcétera. Y aquí lo tenéis, y cada vez irá más. Y cuando los profetas son inspirados por Dios, dicen las cosas y se cumplen siempre. Y mirad, bueno, aquí tenéis las imágenes tan lamentables de estas desgracias, pero no es lo único malo que sigue pasando. Ciclón. Estuvimos hablando la semana pasada de él. La ONU alerta, el ciclón Chapala podría afectar a más de 1 millón de personas en Yemen. Un desastre absoluto. ¿Y por qué? Pues porque pueden, dicen, acumular hasta 500 milímetros de lluvia en tan solo 48 horas. Un viento de 110 kilómetros por hora, todo una barbaridad en esos lugares que esto no es nada, absolutamente nada normal. Y claro que dicen, esto es el cambio climático. Y ya hemos hablado sobre el cambio climático. Y estuvimos exponiendo esas armas geofísicas que mucha gente aún ignora que existen, que hay países que tienen de gran poder para hacer cambiar el clima y crear todas estas cosas, aunque a algunos les parece ciencia ficción. Por eso la ONU tuvo que hacer una resolución en los años 70 diciendo, punto, hasta aquí se podía llegar. ¿Han hecho caso de eso? Desde entonces estamos viendo más desgracias que nunca de estos tipos. Pero eso sí, se nos dice que es por culpa de nosotros que contaminamos. Pues, bueno, hay gente que se lo cree.
cuando hemos mostrado la cantidad de datos manipulados que hay al respecto. Pero eso no vende, ¿verdad? Eso no interesa. La mayor parte de medios de comunicación no comentan nada al respecto. Es más, si se dice algo de lo contrario, te ridiculizan. Bueno, pues que se lo digan a los científicos que creen que verdaderamente es por otras circunstancias, pero no es por culpa de nuestro tubo de escape. ¿Sí? Eso puede influir en según qué cosas, pero hasta este punto que están pasando todo lo que está pasando, no. Precisamente a partir de ahora, cada vez que hablemos de cambio climático, vamos a añadir, después de esta barra, Laudato Si, la encíclica del Papa que habla específicamente sobre todo esto, para recordar que una vez más vamos a ir viendo noticias cada vez más bombardeo mediático referente al cambio climático y que hay que hacer algo ya. Por eso mostramos Laudato Si, porque el Papa escribió esta encíclica pintando que todo irá de mal en peor y que todo es por culpa nuestra en todos los ámbitos y que el domingo es la solución a este mundo, entre otras cosas, pero es la culminación, es la guinda del pastel. Y la profecía se va a cumplir. Lo que estaba escrito lo vamos a vivir en pocos años. Y esa es prácticamente la última de las señales antes del retorno de Cristo, la imposición del domingo como día de reposo. Lo que muchos no pensábamos hace años es que sería a través del fraude del cambio climático como el Papa conseguiría imponer, o el Vaticano conseguiría imponer, lo que tanto ha anhelado. Y sabéis, la profecía nos decía que sería a través de la moral. Y es curioso, porque en esa encíclica del Papa, todo el tema del cambio climático, del mundo, de la creación, que hay que cuidarla y demás, nos dice que es tema moral, porque esto afecta a las personas, pobreza, migraciones, desgracias. Qué bien urdido este plan satánico, qué bien urdido. Pues mirad hasta qué punto hay noticias que ya es que no sabes ni cómo tomártelo. 200 millones de estadounidenses sufrirán graves problemas mentales por el cambio climático. Las consecuencias del cambio climático, como el clima extremo, la elevación del nivel del mar o las sequías, provocarán trastornos psicológicos y mentales en la mayoría de los estadounidenses y los médicos no están preparados para atenderlos, según revela un estudio. Bueno, pues si queréis trabajo, ya sabéis, haced de médicos, psicólogos, porque vais a tener trabajo, sobre todo en Estados Unidos. Entre estos problemas se encuentran la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático, que podrían aumentar el número de suicidios, el uso de drogas y los índices de violencia. Pues estas son las previsiones que sueltan de lo que va a acontecer por culpa del cambio climático. Qué lástima que no digan la verdad de lo que hay detrás. Qué lástima. Los gases de efecto invernadero y el uso de la tierra agravan los fenómenos climáticos extremos. Científicos de Estados Unidos aseguran que el cambio climático por actividad humana fortaleció huracanes, lluvias y olas de calor en 2014. El informe del cambio climático investigó 28 fenómenos extremos en el planeta. Tampoco nos hablan de los ciclos de la Tierra y del Sol y demás. Bueno, en fin, que como siempre es una noticia tras otra que tiene que ver con cambio climático, y así cada semana están saliendo las que queráis. En 15 años habrá 100 millones más de pobres por el cambio climático, dice el Banco Mundial. Un informe subraya el alto riesgo para estas personas por posibles fallas en las cosechas, subida del precio de los alimentos y mayor incidencia de enfermedades. Hace poco presentábamos lo que está aconteciendo en Honduras, que va ligado a esto. Las zonas con mayores problemas se encuentran en África y el sudeste asiático. Los datos del Banco Mundial apuntan que las pérdidas en la cosecha global pueden ser del 5% en 2030 y el 30% en 2080. Yo no me preocuparía ya para el 2080 porque ya nadie va a estar aquí. Sí, en la Tierra ya no va a haber humanos. Jesús va a venir antes. Lo curioso es que citan el 5% para el 2030. Pues hemos de decir algo. Jesús vuelve muy poco tiempo después de esa fecha. La profecía es clara. Y es curioso, porque va a haber un año de plagas justo antes del regreso de Cristo. Y en esas 7 plagas finales que describe el Apocalipsis, que van a ser la consumación de las grandes desgracias que antes ya habrá habido,
La profecía nos dice que los pastos van a desaparecer, quemados. Sí, y no porque nadie les encienda con una cerilla, porque algo va a pasar a nivel general. Y eso sí que va a ser una intervención directamente divina. Cuando todo el mundo haya hecho su decisión para seguir o no seguir a Cristo, para seguir o no seguir la verdad, eso va a suceder. Y eso es una profecía y se va a cumplir. Y no estoy intentando aterrar a nadie, sino advertir. Preparémonos y pongámonos en sintonía con Dios, porque de lo contrario vamos a pasar por ello. En fin, noticias, ya os decía, de este tipo, las que queráis. ¿Y por qué? Pues porque va vinculado a algo que tiene que acontecer en breve. Cumbre climática de París. El Papa hizo mención de ello, Obama ha hecho mención de ello. Para variar, trabajan conjuntamente. Ya sabemos que a Obama lo subieron los jesuitas, ya lo demostramos, y además es masón de grado 32 y no ha subido ya a 33. Bueno, pues todo esto tiene que ver, porque detrás hay toda una trama que los pobres que se dedican a estas cosas, que se ponen también en sociedades secretas, en masonería y demás, desconocen todo ello, al igual que es católico de base, no tiene ni idea de todo esto. Por eso hay que investigar, por eso hay que buscar, y Dios ya va dando la luz para que las cosas se conozcan en el momento que toca, y ahora toca. Un supermercado sin envases para celebrar la cumbre del clima de París. Por todos lados están bombardeándonos mediáticamente con lo mismo. Si hace poco veíamos cómo los supermercados ya hacen pagar las bolsas de plástico que te daban para llevarte la compra, con lo cual dicen que así tú te ahorrarías ¿el qué? El contaminar, pero por otro lado tú les pagarías si quieres bolsas, ellos esto les repercute en un beneficio extraordinario, totalmente extraordinario, aparte de lo que ya ganaban en sí por la mercancía, y a su mismo tiempo en un gasto mucho inferior del que tenían en invertir en bolsas. Pues bien, como todo eso queda también para la cuestión climática y el medio ambiente, ahora se va a dar de moda algo que ya está sucediendo en definitiva también en algunas tiendas en Alemania, y es que irás a comprar todo a granel, un poco como cuando yo mismo era pequeño. Muchas cosas se compraban a granel y el envase te lo tienes que llevar tú. Así no tienes que hacer ni reciclaje, con un mismo envase tendrás para a saber cuándo, ¿no? Bueno, pues son medidas que no puedo decir que estén mal, porque hemos llegado también a un desfase en muchas cosas, por supuesto, pero precisamente es que ya ha interesado que llegásemos a un desfase para hacer el efecto péndulo. Vamos mucho para allá, ¿qué hace el péndulo cuando está en un extremo? Pues va a arrasar con todo hasta llegar al otro extremo, y así nos van a enviar de un lado a otro. Y además, con una serie de argumentos que parecen tan bonitos, tan creíbles para muchos si no indagan, que terminan aceptándolo todo. Y no se dan cuenta que el papado está detrás de todo esto para conseguir llevar a la gente, a todo el mundo, a una misma ley en las naciones, tal como decía la profecía. Y aprovecho, de paso, para deciros que todos los que seguís las conferencias a través de los canales de televisión que vamos pudiendo abrir, gracias a Dios, y a la gente que aporta para ello, porque sabe que esto es verdad y quiere compartirlo, que donde veáis esos canales de televisión podéis pedir el libro El conflicto de los siglos, y os lo vamos a suministrar gratis, escrito por Ellen White, la profetisa que os decía antes, que hace mención a todo lo que pone en la Biblia, pero que además da unos detalles importantísimos, muy comprensibles para nuestra época. Y es totalmente gratis, solo tenéis que pedirlo. Y si no, podéis descargarlo directamente de internet, se puede leer. El caso es que lo leáis, porque como ese libro no vais a encontrar nada. Os hablarán de muchas cosas, que si reptilianos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es lo que pone allí, lo vais a poder comprobar por vosotros mismos. Y eso es lo que nosotros también estamos presentando a lo largo de todas las series de conferencias y temáticas, bajo el título de El Gran Engaño, porque es lo que nos están haciendo. Y habrá una culminación de esos engaños para ser el gran engaño.
y va a ser la manifestación de Satanás haciéndose pasar por Jesús. ¿Os parece una locura? Pues preparaos, porque si todas las profecías se han cumplido, todas las bíblicas, esto es una de las cosas que viene. Y no faltan muchos años. Cuando veáis ciertas cosas que nosotros vamos diciendo, como la ley dominical, preparaos, porque entonces los que hasta ahora os podíais reír o decir esto es una locura, o os frenabais por el qué dirán, tendréis que dar un paso decisivo. Os queda poco tiempo. Pues bien, apartado para Hollywood. Muchas veces hemos hablado, hemos mostrado películas aquí, trozos de películas, que nos daban ciertos mensajes subliminales. Pues ahora vais a ver a un personaje que es hartamente conocido por, sobre todo, la gente que sigue películas más de acción, y es este señor, Steven Seagal, y llega a decir algo que ya habíamos denunciado muchas veces a lo largo de todos estos años, y es que hay alguien que trabaja para que también se hagan tiroteos a través de manipulación mental en las personas para conseguir algo en Estados Unidos por todo ello. Y ahora alguien, curiosamente, y mirad, de Hollywood, llega a decir lo mismo. Gracias a Dios parece ser que hay personas que aún razonan, estén donde estén. Vamos a ver ese vídeo. Steven Seagal decía que él está de acuerdo con la enmienda de la Constitución de Estados Unidos, etcétera, sobre el tema de armamento y demás. Pero mirad que llega a decir, muchos de estos asesinatos masivos y todas estas cosas curiosas que están sucediendo, yo creo que mucho de esto está ingenierizado. ¿Qué quiere decir? Que es un trabajo de ingeniería, es algo que se ha determinado antes, se ha fraguado, se ha planificado. ¿Está loco Steven Seagal? ¿O está diciendo en este caso una verdad total que mucha gente desconoce? Sabéis que el propósito de los jesuitas es desarmar la población de Estados Unidos. Yo no digo que está bien que todo el mundo vaya armado, pero que este era un plan jesuita para que cuando empiecen a aplicar algo allí en Estados Unidos la gente no pueda decir que no, no pueda defenderse. Y hay un autor que ya dijo esto hace muchos años, Eric John Phelps, autor de Vatican Assassins. Os recomiendo ese libro donde vais a ver los datos de cómo el Vaticano tiene tantas cosas que ver hasta con el tráfico de drogas mundial, de armamento y tantas cosas más. Pues ese era uno de los planes de los jesuitas. Él es el mayor especialista en el tema de los jesuitas, teóricamente, en este mundo. Es un señor bautista. Pues leedlo y encontraréis datos y a ver quién puede decir que no son ciertos. Pues me alegro que haya personas que digan las cosas claras, pero hemos de estar al tanto absolutamente de todo, y especialmente con los hijos, con nuestros niños. ¿Por qué? La televisión. La televisión, podemos decir, este programa es de violencia, este es de sexo, este no sé qué, esto no lo veáis niños, pero les pondremos dibujos animados para que se distraigan, les podemos poner muñequitos que salen por la televisión, y hasta en series. Y hay una serie que fue muy famosa y que llevaba unos años que parecía que desaparecía del mapa prácticamente, y hablo del mapa y se llaman los Muppets. Aquí en España se le dijo el show de los teleñecos. Y todos conocéis personajes como los que veis ahora en imágenes. Aquí se llamaba la rana Gustavo, en otros países René, etcétera, etcétera. Pues ya sabéis que en esos tiempos, cuando, por ejemplo, yo tenía una edad, 12 años, 15, eran series que, bueno, tenían su gracia, tenían un humor, pero no veías normalmente un contenido que te suscitara otras cosas. Pero es que ahora resulta que esos derechos de estos muñequitos los cogió otra empresa, que ya os podéis imaginar que se dedica a hacer también muchos dibujos animados con temáticas que tienen que ver siempre con brujería y cosas así, nunca con Dios. Y ahora todo esto ha cambiado. Y ¿sabéis? Me llamó mucho la atención cuando vi el anuncio que hacían precisamente de esta nueva serie, en el cual decían
que la rana Gustavo y Peggy, esta cerdita tan famosa, tenían una relación y se lo dejaban estar y tantas cosas más. Y dices, "Oh, ¿pero qué está pasando aquí? Si esto no tiene nada que ver con lo que era antes los teleñecos". Pues resulta que ahora hay personas que se han dado cuenta de esto y denuncian que se expone a los niños a drogas y alcohol, entre otras cuestiones morales. Y esto los niños, claro, lo van a ver porque los padres pensarán que es como antes. Pues no, precisamente hasta el autor de los guiones en la actualidad y demás está diciendo que él o ellos han pensado que ahora debe ser encarada hacia los adultos, sobre todo con temáticas para adultos. Bueno, algunas temáticas no tendrían que ser para adultos ni para nadie, pero ahí están. Y los niños van a tragarse ese contenido porque les va a hacer gracia ver los muñequitos. ¿Y qué les va a quedar? Los conceptos. ¿Y qué están haciendo con los niños? Pues nada, necesitamos solo un poco más de esta generación para que dejen de ser lo que podían llegar a ser, personas centradas y sensatas. Y sabéis, a alguien le interesa ir a por los niños, porque si coges a los niños de pequeño y mentalmente los llevas donde quieres, los estás programando teóricamente, ¿no? A unos dicen que los están educando. Una cosa es educación y otra es programación. Y esa programación bajo unos conceptos falsos, erróneos, malos, es lo que van a adaptar sus mentes, lo van a adoptar y ya no se lo sacarás de la cabeza. Va a ser sumamente difícil. Estamos llegando a la generación del fin. Y la generación del fin, al diablo le interesa que hasta los niños dejen de ser realmente niños y pasen a ser algo que para nada era la infancia deseada por Dios para los niños. Algunos lo verán esto como una aberración, lo que estoy diciendo, pero mirad los dibujos animados que hay ahora, haced una comparativa con los de hace unos años. ¿Qué cantidad de argumentos veis? Cuestiones diabólicas, poderes mágicos por todos lados, sí. Bueno, Disney ha sido especialista en esto desde siempre, porque ya sabéis que estaba vinculado también a sociedades secretas. Pero ¿qué estamos viendo de bueno en dibujos animados? Qué poco, ¿verdad? Pues bien, vamos una vez más a entrar en el tema del Vaticano, quien está detrás de tantas cosas. Esta semana ha habido una noticia vinculada al Vaticano por encima de todas y tiene que ver con corrupción. Despilfarro y mala gestión prácticas del Vaticano desveladas por la filtración del cura español. Entre las malas prácticas se encuentra haber destinado el dinero de un hospital pediátrico a construir un ático para un exsecretario de Estado. Además, en los últimos años, el Fondo para Obras Misioneras solo destinó 17.000 euros de los 139.000 disponibles para las misiones. Evidentemente, todo esto ha sido contradicho por el Vaticano, en definitiva, y hacen mención a que todo esto es algo que ya se sabía y que es el Papa de Roma el que precisamente hizo que se buscaran datos al respecto para poner las cosas en orden dentro del Vaticano. Hablaremos un poco más de esto a partir de ahora, pero dejemos un momento este intervalo para entrar en esta otra noticia. Nuevo escándalo en la Iglesia. Fui esclavo sexual de una secta católica de depravados. Una víctima de abusos sexuales que tuvieron lugar en una organización de eclesiásticos y laicos ha presentado sus denuncias ante el Papa Francisco, quien ha ordenado que se publiquen en un informe. Y una vez más van apareciendo escritos de noticias que tienen que ver con casos de corrupción en la Iglesia Católica por muchos lados. ¿Esto quiere decir que la Iglesia Católica en sí todos son malos? Ni mucho menos. Hay sacerdotes católicos que son excelentísimas personas, al igual que miembros de la Iglesia Católica. Dios tiene pueblo aún en todas partes, pero desde luego hay un algo de corrupción que está entre las élites. ¿Y de qué modo? ¿Y de qué modo? ¿Y sabéis que los textos bíblicos en Apocalipsis nos hablaba de esa situación en esa iglesia popular? Pues una vez más las profecías no están diciendo que no, sino que se está cumpliendo todo a la perfección. Pero daos cuenta, ¿quién está interviniendo para que estas cosas salgan a la luz, por un lado, y también se palien? El mismo Papa. ¿Por qué les interesa que salgan estos casos de corrupción a la luz? Pues porque alguien
sí, evidentemente alguien se lo va a tomar diciendo, ¿veis? Todo es corrupto y no quiero saber nada de ellos. Hoy mismo me llamaba una persona diciéndome más o menos esto. Pero otras personas se lo cogen de otro modo y dicen, ¿veis? Este papa quiere cambiar las cosas, va a ser un líder de la moral. Y así va a ser. Y la profecía nos decía que iba a ser eso, y que la gente lo iba a seguir, y que finalmente eso va a servir para que, pues para que la gente quiera que el Papa mande por sobre todos, como un líder moral que ponga las cosas en su sitio. ¿Que no os lo creéis? Pues estad atentos a los sucesos diarios y me diréis de aquí a unos años si lo que estoy diciendo es una barbaridad o va a ser un hecho. Batilix 2. Salen este miércoles 2 libros con los documentos robados al Vaticano. La iniciativa editorial fue precedida por el arresto de 2 personas. El ataque al Vaticano se perfila como un boomerang. Dejará claro que el Papa quiere transparencia y que a pesar de las dificultades hay empeño para lograrlo. Y esta es la clave de todo. Es un efecto boomerang y el Vaticano lo sabe muy bien. Hace surgir a la luz lo que parece los trapos sucios para decir, pero ves, yo lo quiero arreglar. ¿Y todo el mundo qué va a hacer? Pues decir, mira, lo que no hacen los políticos de limpiarse, me refiero no a lavarse con agua, sino a limpiarse a nivel moral, por casos de corrupción y demás, y la Iglesia Católica sí, los únicos. ¿Y a quién se va a ganar? Pues ya os lo podéis imaginar, a todo el mundo, porque la profecía nos decía que todo el mundo irá en pos de la bestia, y la bestia es el papado, básicamente la persona que le toque hacer de papa en esos momentos, y eso es profecía bíblica. Y algunos lo consideran muy extremo, pues mirad que han creído todos los reformistas desde la Edad Media hasta ahora, y ¿qué nos enseña la Biblia? Y veréis que solo se puede atribuir ese nombre a ese personaje, no hay otra, por más que intenten ellos decir que no, pero la historia lo corrobora por todos lados. Bueno, pues van apareciendo más noticias. El Papa está solo, el autor del nuevo libro de filtraciones del Vaticano airea sus revelaciones. Hasta el autor del libro, que saca estas cosas a la luz, dice que el Papa prácticamente está solo, que es una lucha que tiene, pero ¿lo va a conseguir? ¿No lo va a conseguir? En fin, y así, ¿qué termina siendo todo? Pues una vez más, ese efecto boomerang que tanto están buscando. Mirad ahora el vídeo presentado en Roma sobre el polémico libro con conversaciones del Papa filtradas. Bueno, pues una vez más en el vídeo el autor termina diciendo que no va ni a favor ni en contra, presenta unos hechos documentados para que la gente se informe y él dice que cree que es lo que está haciendo el Vaticano, una maniobra de despiste para que no se centren en otras cuestiones. Bueno, pues después de ver esto, el Papa tacha de acto deplorable el robo y filtración de documentos del Vaticano. Y bueno, aquí se van dando más datos al respecto y llega a un punto que también nos va a llamar la atención. Acciones en fábricas de armas. El autor del libro Vía Crucis acaba reconociendo que el Papa lleva adelante las reformas, o sea, que lo está poniendo muy bien, ¿no? En la revolución dulce que está haciendo el Santo Padre, él encuentra muchas dificultades. ¿Y qué quiere decir? Pues que no se lo ponen fácil, que hay aún algo de la curia que tiene mucho peso y que no lo está ayudando a ello para nada. Bueno, es lo que nos está diciendo el autor aquí. Pero es curioso porque en todos estos lugares lo que nos habla es que habían inversiones en fábricas de armamentos, cuando esto se desmintió y ahora aparecen datos. Y si ya lo decía Eric John Fels también hace años en su libro, mucha gente lo ha querido negar, son datos, existen. También los tenían, como mostramos también una vez, en fábricas de preservativos y eran totalmente, dicen, contrarios a esto. Bueno, pues una cosa está clara, una cosa es lo que se dice y la otra lo que se hace por detrás. Y la gente aún pensará lo que quiera, pero los datos son los datos. Apartado para ecumenismo. Francisco alienta al CAICIT en su esfuerzo por fomentar el diálogo interreligioso. El pontífice saluda al director general del centro, Fajat Abu al-Nash, en el marco del 50 aniversario de la Declaración Nostra Aetate.
Ya sabéis que es esa declaración de apertura ecuménica por parte del Vaticano a partir del Concilio Vaticano II, donde va a llegar a acercarse a todas las denominaciones protestantes, judíos, musulmanes y el resto de religiones mundiales, buscando esa unión, ese ecumenismo, para trabajar juntos para equilibrar el mundo. El Papa esta semana ha hecho declaraciones al respecto, de que todos deben andar juntos, y eso es lo que nos decía la profecía, que el Papa conseguiría hacer, o el papado en definitiva, digo el Papa porque es la cabeza visible, conseguiría trabajar para hacer ver que cambian, cuando Roma no cambia nunca, para ganarse a todos, y así después ser quien fuera el que estuviese mandando por encima de todos, porque es el líder moral de todas las religiones del mundo, según reconocen todas las religiones. Incluso los que dicen que no creen en nada lo ven como un líder moral, tantas veces. Bueno, pues la profecía se va a cumplir una vez más, y estamos teniendo delante nuestro lo que estaba previsto que sucediera, ecumenismo. ¿Y quién intervino allí? Pues otras gentes como rabinos judíos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque se está trabajando en todos lados. El Vaticano tiene infiltrados en todas las denominaciones religiosas, los jesuitas se han encargado de eso desde hace muchos años, y han llevado a la gente al ponerse en sitios de poder, porque son gente sumamente capaz, se van ganando confianza, son gente con una capacidad mental impresionante, y cuando ya llegan a estatus de posiciones elevadas, van llevando a las denominaciones distintas, ¿a qué? Pues hacia Roma. Jugada maestra, como siempre. Además, como la gente deja de lado la Biblia, no estudia la profecía o la malinterpreta tanto como puede, pues no saben lo que hay detrás y por tanto caen en la trampa de Roma. Como siempre, jugada maestra. Antes hablaba de Hollywood y precisamente de esos mensajes que transmiten las películas. Pues bien, precisamente en la última de James Bond, que está siendo de mucho impacto mediático, la trama consiste en que hay una sociedad secreta que trabaja para un nuevo orden mundial en el cual quiere juntar a todas las, ¿cómo os diría yo?, a todas las compañías que hay en cada país de servicios secretos, y los quiere vincular todos con una misma información, etcétera, etcétera, un dominio mundial absoluto. Y sabéis, curiosamente se reúnen ahí cerca del Vaticano. Qué cosas, ¿eh? Cuántas veces se nos están diciendo cosas solapadamente en los argumentos de película, y he dicho Hollywood, evidentemente James Bond no es de Hollywood, es cuestión británica, pero que en definitiva son los medios cinematográficos, que van transmitiendo mensajes de lo que realmente se está haciendo. Y muchas personas pueden ir a ver la película, saldrán tan contentos viendo la acción, pero no van a coger la trama que hay, cuando ellos ya te están diciendo qué es lo que está viendo por detrás. Pues en fin, ahora entramos más en ecumenismo, pero también en Laudato Si. Esa encíclica del Papa hablaba del ecumenismo, en definitiva, para paliar los problemas de la creación, todos andando juntos. Y mirad si no, cristianos e hindúes juntos por la defensa de la ecología humana. Mensaje del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso por la Fiesta de las Luces. La familia es la primera estructura fundamental a favor de la ecología humana. Y en esa ecología humana, en esa estructura fundamental que es la familia, es donde entra el domingo como día de reposo para que todas las familias no se dividan, puedan tener un día de comunión juntos. Perfecto, el domingo es la solución a todo. Pues eso que ya hemos venido hablando desde hace tantos años y que hemos mostrado en las 6 conferencias sobre Laudato Si, seguimos mostrando ahora, una vez más, cómo todo está delante nuestro y se sigue cumpliendo lo que decían las profecías. Todo el mundo en pos de la bestia. La profecía nos decía en Apocalipsis 13 que la bestia recibiría una herida mortal pero sería sanada. Y se cumplió justo cuando decía la profecía en 1798, cuando el general Berthier, por orden de Napoleón, aprisiona al Papa.
Y parece ser que el Vaticano se termina, pero no, pocos meses después, hasta el mismo Napoleón se hace coronar por el Papa. Y luego, 1929, Tratado de Letrán, Mussolini también confiere otra vez darles las propiedades, las tierras al Vaticano, les da también una gran cantidad económica y la herida mortal se va sanando, hasta el punto que gobiernos como el de Estados Unidos, como Abraham Lincoln, que dijo que la guerra de secesión de los Estados Unidos fue provocada por los jesuitas y que él veía el peligro viniendo desde Roma para hacer sucumbir a los Estados Unidos, y esto la gente, muchos no lo saben, y si presentas ese dato dicen que te lo inventas, hay que ver qué ignorante se quiere ser a veces para no aceptar la verdad, pues resulta que decía la profecía que se iría sanando. ¿Y qué vemos años después? Que muere un papa, ¿y quién va a arrodillarse ante su cuerpo? Los presidentes actuales de Estados Unidos y expresidentes. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Pues la profecía nos lo estaba diciendo. Y tantos mandatarios mundiales, ante cualquier acto papal, siguen haciendo eso. Pues ahora vamos a ver el vídeo, donde Forbes considera al Papa Francisco la cuarta persona más poderosa del mundo. Se equivocan, no es la cuarta, es la primera. Parece ser, cuando en la Biblia no se dice nada de eso. Pero bueno, es la decisión de los católicos, en ese caso del papado, hacer que sus sacerdotes sean célibes. Y todo se hizo para no dividir las propiedades de la Iglesia, cuando los papas tenían hijos y se repartían las posesiones de la Iglesia entre ellos, para decir esto no puede ser, si no, nunca tendremos el poder. Y eso mucha gente lo desconoce, y son datos históricos. Bien, pues Forbes sí que dice que el Papa es muy poderoso, la cuarta persona más poderosa de la Tierra, pero creo que alguien les debería mostrar todo lo que hay detrás para ver cómo manejan gobiernos, cómo suben a las personas de su base, de su entorno, de su clan, para llevar a los máximos puestos, y todo esto no lo están haciendo los demás, lo está haciendo el papado. También hemos de decir que no todo es el Papa vestido de blanco, también hay el Papa negro, que es en verdad el que manda, el general de la orden de los jesuitas. En fin, hay cosas que la gente va siendo hora que conozca, y si queréis saber todos esos datos, mirad nuestras conferencias, porque allí lo vais a encontrar todo, aunque ya sé que a muchos eso les molesta. Francisco en Polonia irá a la Jornada Mundial de la Juventud, al santuario de Częstochowa y a Auschwitz. El viaje será en el 2016 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Cracovia. Una vez más, va a viajar. Y precisamente ha tenido una reunión con el presidente de Polonia, que además ha recibido por parte del Papa el Evangelii Gaudium, o sea, una copia encuadernada. Y sabéis que Evangelii Gaudium es la hoja de ruta que deben seguir los dirigentes políticos. Es lo que el Papa, en esa encíclica, va dando siempre a las personas mandatarias de los países distintos que se le acercan. Eso, y tantas veces como no, les adjunta el Laudato Si, la otra hoja de ruta que complementa a la perfección el Evangelii Gaudium. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Que pronto lo que ellos digan suceda en todas partes, porque ellos lo dictaminan. Y ya hemos visto que este Papa es prolífico haciendo santos, y ahora se prepara otra canonización, y es porque ha habido una aprobación del milagro del cura Brochero. Esto supone un importante paso adelante hacia la canonización del beato argentino. Una vez más, vamos a seguir haciendo santos como churros, ¿no? Bueno, pues qué lástima que la gente no lea la Biblia y se dé cuenta que cuando uno se muere, y no hay resurrección, el alma no se va a ningún sitio. Esto es antibíblico, este concepto no es cierto. Y hasta que Jesús no vuelva y haya la resurrección de los muertos nada saben. Y no hay nadie que se vaya hacia el cielo después de morirse, ni a un purgatorio, ni a un infierno. Todo eso acontecerá, menos lo del purgatorio, que no ha existido jamás, en un cierto momento de la historia de esta humanidad, después de la segunda venida de Jesús.
y además matizando conceptos. Pero bien, esto es lo que se enseña y es lo que la gente se traga, y la gente pone velitas, la gente dona dinero, la gente invoca a muertos. Y los muertos nada saben, ni tienen más memoria de lo que acontece en la tierra, no saben nada. En fin, tantas veces dando mensajes equivocados y la gente tragándoselos, porque no buscan por ellos mismos en la palabra de Dios. Bueno, pues ahora vamos a ver otra denominación religiosa que tristemente se está apartando de la verdad y que poca cosa se está haciendo para paliarlo. Y eso también era profecía. Un pueblo especial para el último tiempo, que Dios estaba preparándose, pero que también se iba a pudrir, tristemente. Y Dios tiene que extraer un remanente de ese pueblo, un residuo, que sigan queriendo hacer las cosas bien, porque son quien tienen más verdad en este mundo, los adventistas. Pero había una profecía de Ellen White que hablaba sobre la apostasía omega. No solo una apostasía alfa, una primera, sino también una última, una omega. Y si la primera se cumplió en los tiempos de Ellen White y ella escribe todo lo que sucedió, dijo que habría una repetición de la historia, pero que sería aún peor. Y si queréis saber sobre esos temas, también los presenté, porque no es ninguna locura, eso ya no es un invento de Ellen White tampoco. Aparece en Ezequiel capítulos 8 y 9, hablando del pueblo de Dios en el último tiempo, ¿qué harían? Y mirad esas temáticas, porque no tienen desperdicio realmente. Ben Carson, ya sabéis que es una persona que se presenta candidato para presidente a los Estados Unidos de Norteamérica, él es adventista, y ya ha ido mostrando cómo en verdad no podría presentarse como político siendo adventista, porque es totalmente contrario a lo establecido en la denominación, porque evidentemente Ellen White sabía qué había detrás de la política. Pero es lógico, cuando se quieren desconocer esos escritos y se quiere desconocer la realidad de las cosas, pues se toman decisiones totalmente equivocadas. O es que también a alguien se lo utiliza para hacer ciertas cosas. En definitiva, resulta que este señor está contradiciendo muchas cosas de las propias creencias adventistas. Sus dirigentes no lo paran, sino que, bueno, ya va bien. ¿Por qué? Imaginaos que llega presidente de los Estados Unidos. ¿Qué forma de favorecer, teóricamente, a su denominación a nivel mundial, al menos en Estados Unidos? Pero claro, si resulta que lo que él está haciendo contradice lo que en verdad cree la denominación o debería creer, hay un grave problema. Y ahora también habla sobre la ordenación de las mujeres, que se votó hace poco en Texas, este año, y no se aprobó como pastoras. Y él dice que sí, que es un grave error. Es una lástima, porque este señor desconoce las Escrituras y dice esto. Pero es una detrás de otra. ¿Llegará presidente? Yo no lo sé. Ya sabéis que en el juego de cartas Illuminati New World Order, ese juego de cartas que ya mostré en la conferencia número 4, también en el año 2006, hecho en 1995, ganó el primer juego de mesa de rol en Estados Unidos y que curiosamente fue requisado por el padre Bush. ¿Por qué? Pues porque allí había el ataque a las Torres Gemelas mostrado 6 años antes de que aconteciera el ataque al Pentágono y tantísimas cosas más. Y entre esas cartas aparece un presidente negro. Y claro, vimos que Obama cumplía eso, pero también, ¿será que tiene una repetición esto? Yo no lo sé, porque también aparece Hillary Clinton, al igual que otro señor tan conocido por las cuestiones de cambio climático, antes de que apareciera como tal defensor, y que luego hizo sus vídeos y demás demostraciones públicas, proliferando, dando a conocer todo ese tema del cambio climático, y allí aparecía vinculado al medio ambiente, es curioso. Pues toda esa agenda que ya estaba plasmada en esas cartas porque alguien sabía que eso iba a suceder, porque es una agenda satánica marcada
y que ellos van siguiendo, pues resulta que aparece un presidente negro. ¿Será ahora también Carson? Yo no lo sé, pero da que pensar. Una vez más, la apostasía omega dentro de la denominación va a causar estragos. Y así estaba profetizado, por eso Dios necesita sacar un pueblo también de allí, por fuerza, no va a quedar otra. Las pirámides de Egipto no son tumbas, sino graneros. ¿Quién dice esto? Ben Carson. Y dice que las erigió José, el personaje bíblico José. Bueno, pues evidentemente no fueron graneros. O alguien puede decir si son tumbas o no son tumbas, pero graneros evidentemente no, porque las cámaras que tienen no dan para hacer un gran abaste de grano. Cuando vemos el relato bíblico en el Génesis nos dice que habría 7 años de hambre y que antes de eso, José, ¿qué hizo? Pues por toda la tierra empezó a poner graneros impresionantes para tener la cabida de 7 años. Claro, aquí todo esto como que no. Pero él dice que cree esto. Es una lástima, porque nosotros estuvimos hablando sobre esas pirámides, cuál era la trama que habían detrás y tantas cosas más. Bueno, pues es una lástima que por opiniones de este señor se sigan diciendo cosas que no son ciertas. Pero muchos tan contentos. Tendrán quizás un presidente adventista. Qué triste. Y sabéis, hablando de apostasía omega, aún otra noticia más. Hay una cuestión que tiene que ver también con el interior de la iglesia adventista, que se llaman así, tal como veis en pantalla, Naturalia. ¿Y qué hacen ahora? Pues enviar emails para la iniciativa que apoyemos al 100% el qué, ese mensaje de ellos. ¿Y en qué consiste? La situación de nuestro planeta no pasa precisamente por su mejor momento. A las muchas crisis humanitarias causadas por el propio ser humano se suman las crisis que provocamos en los sistemas ecológicos. El alarmante avance del cambio climático, causado por la mala gestión que hacemos de los limitados recursos que nos brinda el planeta. Será el motivo de una decisiva conferencia internacional que tendrá lugar el próximo mes de diciembre. Está hablando de la cumbre en París y dando por buenos esos datos. Hay que cambiar la tendencia al alza que siguen las temperaturas debido a los gases de efecto invernadero que son emitidos por el ser humano. Los científicos están de acuerdo en que no debe sobrepasarse el umbral de los 2 grados centígrados de aumento de temperatura sobre la media de temperatura en época preindustrial. Actualmente el incremento se encuentra en aproximadamente 0,85 grados centígrados. Parece un cambio pequeño, pero se constata que el número de fenómenos meteorológicos extremos, tales como sequías, inundaciones o huracanes, se ha incrementado. En París, los mandatarios de los países del mundo deben tomar decisiones sobre este importante tema. El futuro de la creación y del ser humano está en juego. Será entre los días 30 de noviembre y el 11 de diciembre, pero previamente el día 29 de noviembre tendrán lugar en la mayoría de ciudades importantes del planeta manifestaciones pacíficas y democráticas pidiendo el acuerdo internacional, dando así voz a aquellos que no la tienen. Nos convertiremos entonces en portavoces clamando a los líderes mundiales que la situación de la Tierra no soporta más dilaciones. Y resulta que le están haciendo el juego al Vaticano y parece ser que ni se enteran. Le están haciendo el juego a las sociedades secretas y parece ser que ni se enteran. Qué lástima que por no profundizar en el mensaje que Dios da para este último tiempo a su pueblo, se encuentren en esta situación. ¿Y qué creen? ¿Que el hombre va a cambiar todo esto? ¿Creen que al hacer esto la venida de Jesús será ya o se va a postergar? Si esto no va a tener solución. Y esto no es causa de lo que dicen aquí. Qué lástima que no indaguen, porque lo que están haciendo es muy triste. Y así tantos adventistas engañados, una vez más, y quizás por personas que desconocen la realidad de lo que hay detrás. ¿Y sabéis por qué lo desconocen? Porque la propia denominación se niega a saber la verdad, y en vez de escuchar y buscar y darse cuenta, ¿qué hacen? Negarla y expulsar a los que dicen las verdades. No interesa. Todos hacia un ecumenismo tan bien llevado por Roma y tan panchos. Qué triste es eso, qué triste.
En fin, el tema aún seguía, ya lo veis. Antes os hablaba de la ley dominical. Pues hay un grupo en Estados Unidos que aparece en esta página. Hace tiempo que la había visto, perdí el link y esta semana alguien precisamente me la suministró y le doy las gracias porque es esta página que veis aquí, Lord's Day. ¿Y en qué consiste este grupo o esta asociación? Pues nos dice que su misión es que el Día del Señor de la Alianza de Estados Unidos existe para animar a los cristianos a recuperar el sábado, el Día del Señor. Pero, ¿sabéis? No está hablando del sábado, ¿eh? Porque en verdad, cuando empezáis a ver lo que ellos escriben, están haciendo referencia a lo que es el sábado bíblico como si fuera el domingo. Entonces, una vez más, es lo mismo que está haciendo el Vaticano. Cuando habla el Papa y habla del reposo y habla del sábado bíblico, resulta que después, ¡pam!, lo transfiere directamente al domingo como por arte de magia. Cuando en la Biblia no se da ni una sola vez esa aprobación del cambio del Día del Señor, que es el sábado, el séptimo día de la semana, y mucha gente desconoce que es el séptimo día de la semana, y aceptan el domingo como el Día del Señor porque dicen que es cuando resucita Jesús. Y jamás Jesús, jamás ningún profeta aprobó ese cambio. La marca de la bestia por sus fueros. Y esto también es profecía. Los movimientos protestantes harían estas alianzas que después apoyarían al catolicismo en Estados Unidos para aprobar la ley dominical. Pues aquí tenéis uno de estos grupos. Profecías delante nuestro. Cuando los adventistas decían estas cosas hace 150 años, decían que estaban locos. Pues aquí los tenéis. El Papa denuncia la precariedad laboral y el trabajo en negro. En un encuentro con los dirigentes y trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad Social en Italia, Francisco indica que la exigencia de santificar el descanso se convierte en un tiempo que permita cuidar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Una vez más, no nos dice ahora la palabra domingo, pero hace referencia a eso. Todo lo están preparando. Y si vieseis el vídeo, os daríais cuenta que está ante una cantidad impresionante de empresarios que fueron a oír esas palabras y que están esperando, en definitiva, aplicar el domingo como día de reposo en sus empresas, absolutamente cumpliendo el mandato del Papa para el bien del mundo, para que sean un ejemplo para el resto de las sociedades. Y así se empieza, y así se va a acabar, todo el mundo guardando el domingo. Mientras tanto, también hay otra profecía que decía Jesús, que si a él lo persiguieron, que no iban a hacer con nosotros. También dice, os perseguirán. Mateo 24:9 decía, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Lucas 21:12 especificaba algo más. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y sabéis, la persecución de cristianos ha sido algo muy habitual durante siglos, por desgracia, pero especialmente ha sido de los auténticos cristianos y sobre todo, en especial, de los que sabían la verdad de guardar el sábado. Pero sabéis, esto no va a ser lo último, no va a ser cuestión del pasado, porque esto hacía referencia antes de la segunda venida de Jesús. Y algunas personas aplican esto a algo que está sucediendo como el mismo Ben Carson, y es la persecución de cristianos en distintas partes del planeta, especialmente en Oriente Medio, pero ahora también esto, nueva constitución del Nepal amenaza a los cristianos del país. Ya no se podrán cambiar de religión, habrá sanciones y a saber qué más. Y, ¿sabéis? Ellen White escribió muy claramente que en el último tiempo, tal como decía la profecía bíblica, el pueblo de Dios que sea cristiano, que guarde el sábado, el día de Dios auténtico, va a ser perseguido por todos los demás que habrán hecho ese ecumenismo observando el domingo como día de reposo a nivel mundial. Y si no haces eso, no recibes esa marca de la bestia, pues no podrás comprar ni vender ni podrás hacer nada. Por eso se espera algo que después veremos también en noticia. Y algunos aplican esas profecías a esto. Y es cierto, los cristianos lo van a pasar mal por esto. Pero va a haber
una repetición final de la historia respecto a los que guarden el sábado en persecución justo antes del regreso de Cristo. Y esas profecías no hacían referencia explícitamente a esto, aunque también, que veis en imagen, sino a la persecución final que va a tener el pueblo de Dios. ¿Por qué seremos llevados ante sinagogas? Dice el texto, ¿lo veis aquí? Sinagogas eran las iglesias de ese tiempo. ¿Ahora qué va a pasar? Pues lo mismo en las iglesias. ¿Y cómo se va a llevar a cristianos ante iglesias siendo perseguidos? Pues porque los mismos cristianos, entre comillas, los van a perseguir. Y si son sinagogas, ¿a quién hará referencia? Pues a judíos que se conviertan no solo a guardar el sábado, que ya lo hacen, sino que acepten a Cristo como el Mesías y que volverá muy pronto. Y por hacer caso, pues también van a tener problemas. ¿Y por qué dice en otros textos que os expulsarán de vuestras sinagogas? Pues lo que ya está pasando. Pues nos echan a la calle porque decimos las verdades. Pues así es. Bueno, pues todo esto es profecía y eso se va a cumplir. Y esto forma parte de la profecía, lo que veis aquí, pero no es el todo. El todo está pronto a llegar y va a ser terrible, realmente terrible. Precisamente os he hecho mención a algo, esto, control. Habrá un plan en concreto de las Naciones Unidas para implementar a nivel universal la identificación biométrica para toda la humanidad en el año 2030. Mirad también, aparece el año 2030. Y sabéis, cuando se empieza a investigar, y le doy las gracias a una persona que ya se ha puesto mucho a investigar sobre este tema, se ve como hay alguien que está trabajando con la ONU que tiene que ver precisamente con cuestiones de chip, con cuestiones de implantación. Y en un principio aquí se nos habla solo de algún tipo de tarjeta que va a leer los datos biométricos, todo registrado allí, y todas las personas deberán tenerla para poder hacer todas sus transacciones, todo lo que sea. En definitiva, una vez más, quien no tenga el número o su nombre no podrá comprar ni vender, decía la profecía en Apocalipsis, el 666. Bueno, pues todo se está preparando. Curiosamente, todo esto ya sabemos que va a ser un hecho real, y quien no quiera pasar por lo que ellos dicen no podrá tener algo que le sirva para comprar y vender, y así sabrán quién es de quién. Y la profecía nos hablaba de ello, y el lenguaje da detalles impresionantes al respecto, de la profecía bíblica. Pues todo esto ya lo tenéis. Para el año, dicen, 2030 al límite. Ya vimos cómo Samsung ya hablaba también de cómo todos sus aparatos a partir del 2018 se podían interactuar con un chip, y ese chip que lo puedes llevar tú, implantado. Pues todo se está viniendo encima. Vemos también bancos que hablan de lo mismo. Pues todos estos planes de las sociedades secretas y del mismo Vaticano se van a fraguar en poco tiempo para todo el mundo, porque ya sabemos que Jesús vuelve. Si hemos visto que esto es para el año 2030, ¿cuánto tiempo después? Miradlo en nuestras temáticas y lo veréis. Mientras tanto, Israel. Ya terminando prácticamente las noticias. Obama descarta todo acuerdo de paz antes que deje el poder. No va a haber posibilidad, dicen, de dos estados. Hasta enero de 2017, que él termina su mandato, al menos no va a haber ningún acuerdo de paz. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya lo podéis imaginar. Cada día, y no he recogido ninguna de estas noticias que a diario aparecen, de palestinos matando a israelíes, y otros que se devuelven y hacen, ya os podéis imaginar qué. Y así es un continuo. Ya no hay seguridad, la gente con temor. ¿Y todo esto para qué? ¿O por qué? Muchas personas hablan que esto no está bien, que es porque hay un ejército de ocupación, que no sé qué. Si supieran todo lo que hay detrás en verdad. Miradlo en nuestras temáticas, porque todo esto se explica. Y todo esto es profecía también. Y esto va a llevarnos al clímax, cuando alguien va a aparecer haciéndose pasar por Jesús, dando una solución a este mundo de un modo tremendo, apoyando al papado. Y no va a ser Jesús precisamente. Pues bien, vamos a terminar nosotros aquí con una de las citas de Ellen White, que creo que es
realmente para tener en cuenta. Ya veis que ella vivió de 1827 a 1915, y mirad que escribió en este libro, aparece una de esas citas recopilada, Maranata, que significa el Señor viene. Estudiemos Daniel y el Apocalipsis. Nos encabeza un texto que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Y ella escribe: ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino al mundo. Está hablando de ella de los adventistas, Se me ha instruido en el sentido de que las profecías de Daniel y el Apocalipsis deben imprimirse en libros pequeños, con las explicaciones necesarias, y deben enviarse al mundo entero. Nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con más claridad. Hasta los propios adventistas necesitan eso. ¿Y sabéis qué sucede ahora? Que mucha parte de la profecía de Daniel y Apocalipsis se espiritualiza, se le saca la literalidad y además se le hace decir cosas que no dice. Y van contra lo que decían los pioneros adventistas tan claras al respecto sobre estos dos libros. La infiltración está haciendo estragos. La apostasía omega se está cumpliendo de lleno. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos. Hay personas que dicen: estos libros no se pueden entender. Otros dicen: esto ya es cosa del pasado. Otros: estos son tonterías. Pues os recomiendo especialmente dos libros, escritos por un señor llamado Urias Smith. Este señor, pionero adventista, explicó prácticamente versículo por versículo qué quería decir cada texto, y os vais a quedar impresionados, porque vais a ver cómo todo realmente cuadra. Muchas personas leen estos libros y no terminan de captar nada. Pues hacedlo y veréis qué maravilla de libros. Los podéis encontrar por internet, los podéis descargar, hay gente que se lo puede comprar también, bueno, pues por internet los podéis ver, no hay problema. Pero ya veis que dice que hasta los niños proclamarán esos misterios que están allí ocultos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Y Ellen White escribía: los últimos acontecimientos serán muy rápidos. Y la verdad es que los que estamos siguiendo esto desde hace tantos años, nos estamos quedando maravillados de la certeza de esas palabras, porque ahora todo se está condensando, todas esas últimas profecías, las estamos a punto de vivir ya prácticamente todas. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida, y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana, está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Y esto lo escribió ella en esa época, pues ya os podéis imaginar cuando hace la descripción final de todo, hasta qué punto llega a describir esto, de mucho peor. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Está hablando de adventistas, pero también, evidentemente, todos deberían ya conocer estas cosas. ¿Pero esto qué quiere decir? Que si no las saben, alguien deberá decírselas, ¿no? Pues esa es nuestra misión. Los ángeles anhelan contemplar las verdades que son reveladas a aquellos que, con corazón contrito, investigan la palabra de Dios y oran para obtener mayores longitudes y anchuras y profundidades y alturas del conocimiento que solo el Señor puede dar. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. Estas, las de los últimos días, exigen especialmente nuestro estudio. ¿Por qué? Pues porque son las que nos afectan, son las que vamos a vivir.
podemos ver las profecías del pasado como una certeza de que si ya se cumplieron tal cual decía la profecía, evidentemente si casi todas se han cumplido y quedan tan pocas, pues lógicamente las otras se van a cumplir porque son palabra de Dios. Pero a nosotros ya no nos importarán las del pasado para nuestros días, sino que del pasado podemos extraer conclusiones porque la historia se va a repetir, pero habrá aún más factores a tener en cuenta. Por eso la que nos afecta es la profecía del último tiempo, directamente sobre nosotros. Y esa es la que debemos estudiar especialmente. El último libro del Nuevo Testamento, o sea, el Apocalipsis, está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días, y él dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Ese debe ser nuestro punto de estudio. Pero tengamos en cuenta que la Biblia no solo son Daniel y Apocalipsis, porque podemos conocernos muy bien las profecías, pero si no sabemos cuál es la verdad en el resto de cosas, ¿de qué nos va a servir? Primero debemos cambiar lo que hacemos mal, eso está clarísimo. Segundo, debemos conocer a fondo qué nos pide la palabra de Dios de nosotros. ¿Los mandamientos? Sí, por supuesto. ¿Pero qué más? Hacer el bien. ¿Pero qué más? Conocer las profecías no para salvar nuestro pellejo solo, sino para dar el mensaje a todo el mundo, a creyentes y a no creyentes, para que reaccionen y vean con las evidencias de todo lo que llegamos a presentar que realmente Cristo vuelve pronto y que ya nos podemos preparar, porque el fin se acerca. Que Dios nos ayude a decir el mensaje final a este mundo, aunque a muchos no les guste. Pero la profecía de Jesús es clara, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es lo que debemos hacer. Y se nos puede poner trabas por si ponemos televisiones en distintos lugares. No se ponen trabas cuando hay que hacer canales de tarot o de cualquier otra cosa. Pero cuando se trata de cosas que denuncian la verdad de tantas cosas que hay detrás, eso no interesa, ¿verdad? Gracias a Dios las personas van reaccionando. Y Dios hará todo lo posible para que ese mensaje llegue a todo el mundo, y lo va a hacer porque es su profecía, y nos lo dijo. Y lo hará con nosotros o sin nosotros, pero eso se conseguirá. Pero también Elena White escribió que por no haber hecho el trabajo cuando todo eran tiempos de bonanza, lo deberemos hacer en los peores momentos de la historia. Y los momentos peores de la historia tienen que ver también con la situación de los cristianos que guarden el sábado en el último tiempo, con toda la verdad. Lo van a pasar mal. Y tener presente que guardar el sábado tampoco quiere decir que uno sea salvo por la eternidad, porque eso va en conjunción con todo el resto de cosas. Hay que creer en la verdad, tal cual es, tal como está en la Biblia. Aquí tenéis la aplicación para móviles del Gran Engaño, donde podéis estar trabajando, descargaros las conferencias mientras estáis trabajando, hacer cualquier otra cosa, como tantas personas ya están haciendo. El Twitter del Gran Engaño también. Y aquí veis nuestra web oficial del Gran Engaño, donde podéis encontrar grupos y contactos de personas que os pueden atender si queréis recibir más información. Y a decir una vez más, no estamos haciendo ninguna nueva denominación, ni ninguna secta, ni nada que os podáis pensar. Lo que estamos haciendo es divulgando el mensaje tal cual es en la palabra de Dios. Y como dice la Biblia, como dijo Jesús, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y eso es una iglesia. Pues nada, hasta aquí os dejamos. Que Dios os bendiga y os ayude en todo. Y preparaos, el tiempo se acaba.